Buenas, estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer más o menos a enseñarte cómo se ve el interior de una cocina de inducción como la que tenemos aquí en pantalla. Esta es una cocina de inducción que ya había subido anteriormente, la cual tiene tres como quemadores o tres parrillas. Tenemos una aquí, otra en la parte de acá y otra en la parte de acá. Están cubiertas por estos protectores de silicona, pero bueno, lo que interesa aquí tenemos el panel táctil y lo que va a hacer este video te voy a mostrar cómo se ve por dentro, ¿vale? Cómo son los componentes, cómo se ven, qué es lo que trae, como pues más o menos ahí, ¿no? Para esta cuestión lo que te voy a ocupar directamente es desarmarla. Con unos desarmadores la vamos a poner aquí, vamos a quitar todas estas bases. Me voy a mover a un lugar plano para que esto no se mueva o cuestiones así, pero bueno, vamos a empezar con el video. Te voy a mostrar cómo se ve el interior. Y pues bueno, una vez ya abierto lo que es la parrilla de inducción, aquí como lo ven vamos a encontrar en este caso en específico tres bobinas, las cuales están conectadas entre sí a este panel de control que es el panel táctil, ¿vale? Así se ve el panel táctil. Aquí tenemos algunas pantallitas LCD, aquí se ve más a fondo lo que son las bobinas, aquí tenemos el centro de poder que es donde llegan los 120 voltios, que es la que ocupa esta cocina de inducción. Cada bobina cuenta con, cada bobina cuenta con su partecita esta que es para lo que es la detección de metales, así como su pasta térmica. En la parte de abajo cada una cuenta con un ventilador, así como su controlador de voltaje. Ya que cada una de estas es independiente, pues se puede subir el voltaje a una y luego a otras, a una poco, a otra mucho, a otra poquito y así, ¿no? Puedes ponerle un nivel de temperatura a cada una. Aquí tenemos lo que es el panel de control, así se ven las bobinas un poquito más de cerca. Todo esto está protegido por cables, pues protectores de calor. Aquí tenemos algunas otras bobinas. Todo esto pues así se ve. Así como lo ves aquí es como viene una parrilla de inducción de manera individual. Cada una de estas también tienen un radiador de calor o un difusor de calor, que es este que tenemos aquí de metal, que sirve pues para que esto no se quemen o los componentes no se dañen por tanto calor que esto podría generar. Aquí tenemos lo que son buzzers, que son pues algunos piteadores. Bueno, ahorita a ver si aparece, ¿no? Bueno, los cables están protegidos con esta cinta como de tela, ¿vale? Aquí tenemos el panel de control. Este es el panel donde se va puesto todo lo que son los alimentos o todas nuestras comidas, etcétera. Y esas manchitas blancas que se ven es la pasta térmica. Y bueno, aquí como lo ven está el buzzer al lado de los controles táctiles, que es el que suena cuando quitamos algo de los recipientes que todavía está encendido todo esto. Y pues bueno, como lo ven, está bastante interesante cómo son los componentes que trae todo esto, pero al menos a lo que yo ya había tenido de experiencias anteriores, no es nada del otro mundo, ya que también tengo una parrilla de inducción que es de manera individual, o sea, solamente es una, y son los mismos componentes que tiene esta misma, pero pues como en este caso son tres, o sea, una, dos y tres, pues tiene lo mismo, pero por tres, ¿no? O sea, no es nada del otro mundo. Eso sí, hay que tener mucho cuidado cuando manejamos estos componentes, estas cuestiones de todo esto, porque pues probablemente tenga algún capacitor que no haya sido descargado y te puedes dar algún toque o alguna descarga eléctrica y pues bueno, ¿para qué queremos? Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.